Bueno, pues son las dos lecturas de ese dato de la EPA que hoy hemos conocido, la de la vicepresidenta segunda ministra de Trabajo y la del líder de la oposición, Miguel Ángel Temprano, economista. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No sé con qué lectura quedarnos, o con un término intermedio. Por un lado, Yolanda Díaz, son buenísimos datos. Por otro lado, también haciendo hincapié Núñez Feijóo en que seguimos liderando la tasa de paro en la Unión Europea, que es un dato importante. Bueno, partiendo de la idea que es una magnífica noticia que cualquier persona que esté en el paro pueda trabajar, ya sea a tiempo parcial o inclusive a tiempo total, yo creo que estando a 4 veces el paro que Alemania, estando a 2 veces el de Francia, estando un 40% más que Italia, o también 2 veces que nuestros vecinos portugueses y estando peor que Grecia, de luego no es para tirar cohetes. Nuestro nivel de paro está completamente desbocado y estamos todavía, aunque si bien es cierto, se ha recuperado muchísimo del que se perdió durante la pandemia, yo creo que no podemos jactarnos de una situación favorable, ni muchísimo menos. De momento no lanzar las campanas al vuelo. Si le parece, Miguel Ángel, vamos a desgranar con nuestro compañero Víctor Casas más datos de paro. Decíamos que es un buen dato, siempre lo es en una campaña de verano y es un nivel que no se veía desde hace 15 años, Víctor. Así es, Naza. De hecho, el titular de esta encuesta de población activa sería esta, la menor tasa de paro desde el año 2008. Vamos a ver los datos desgranados. En este segundo trimestre del año 2022, 383.300 personas han encontrado un puesto de trabajo. De la lista de parados se han reducido en 255.300 personas y, como decimos, la tasa de paro se sitúa en el 12,48%. Pero fíjense ahora en esta gráfica. En nuestro país hay cerca de 20 millones y medio de ocupados y, desgraciadamente, cerca de 3 millones de personas siguen buscando empleo. Pero estos niveles, tanto de ocupados como tan bajos de parados, no se alcanzaban desde el año 2008. Por sectores, vamos a ver estos datos desgranados. Crecen en el sector servicio, en el sector de la industria, pero sin en cambio aumentan el número de parados en el sector de la agricultura. También vamos a ver más datos. Las comunidades autónomas donde se crea más empleo son Madrid, Cataluña y las Islas Baleares, y donde más se destruye es en Asturias, País Vasco y en la ciudad autónoma de Ceuta. Y por último vamos a ver más datos. En esta gráfica, fíjense, los datos generales son optimistas, pero si nos fijamos en este histórico, en la creación de empleo en el segundo trimestre, como decimos, en este 2022 se han creado 383.000 nuevos puestos de trabajo, una cifra muy lejos de los puestos de trabajo que se crearon en estas mismas fechas en el año 2021 y aún más lejos de los puestos de trabajo que se creaban en los mejores años antes de la pandemia del coronavirus. Pues ese es uno de los matices, ¿no, Miguel Ángel? Se ha ralentizado esa creación de empleo con respecto a otras campañas de verano. Eso es un dato evidente, sobre todo porque la tasa de ocupación se mantiene totalmente estable, es decir, la cantidad de población activa sobre en la que está en edad de trabajar, que es bastante baja en un país como España, que es una economía del primer mundo. Pero independientemente de eso, lo que habría que ver es, muy bien, ¿quién ha aportado ese empleo? Si ese empleo lo ha aportado la industria privada, si ese empleo lo ha aportado el sector público. Porque si lo ha aportado el sector público, realmente estamos autoengañándonos. Si todavía seguimos manteniendo gente en los ERTEs y no decimos que son parados, también nos estamos autoengañando. Hay más contratos fijos discontinuos. Claro, bueno, pero eso es otra engañufa también del vocablo que se ha creado. Un trabajador que trabaja solo en verano, en invierno, o tiene otro trabajo o está parado. No, ahora ya no va a estar parado, ahora va a ser fijo discontinuo. Que yo sepa, cuando llegue diciembre, esta persona querrá comer. Y si no ha ganado suficiente dinero durante el tiempo que ha trabajado, pues no lo podrá hacer. Tendrá que buscarse otro trabajo, lo cual significará que está en paro. Que es lo que yo creo que vamos a encontrarnos en esta situación. Nos estamos autoengañando con estos vocablos tan raros que al final, obviamente, los legisladores lo ponen porque les interesan a ellos, pero que no reflejan la realidad del país, ni muchísimo menos. Antes de entrar en plató, Miguel Ángel, estábamos hablando que no hay que perder de vista de un signo de fortaleza en Estados Unidos, el mercado laboral, que siempre ha tirado de la economía. Ahí no hay malos datos económicos. Sin embargo, hoy el país ha entrado en recesión
técnica. ¿Esto debe preocuparnos? Bueno, pero debe preocuparnos no... Mucha gente dirá, ¿y a mí qué me importa lo que le pase a los norteamericanos? Y hasta cierto punto sería cierto, pero desgraciadamente no es cierto. Las economías europeas y la economía americana están estrechamente vinculadas. Tan vinculadas como que la principal moneda en la que nosotros pagamos, prácticamente la única en la que pagamos el petróleo, son dólares americanos. Por lo tanto, lo que le ocurra a los americanos, y ahora vamos a ver el qué, va a afectarnos de una manera radical en cuánto nos cueste la energía. La energía, el petróleo en este caso, tiene un doble factor de incremento. Uno es la escasez del mismo, que sube el precio, y la segunda es que nuestra moneda, el euro, se debilita con respecto al dólar. Muy bien. ¿Por qué se debilita respecto al dólar? Pues por una sencilla razón, porque los americanos tienen una inflación muy elevada y la están combatiendo de una manera radical. No la han combatido de una manera tan radical desde 1970, con la crisis del petróleo. Ese combate, que al final es subir los tipos de interés y retirar dinero del mercado, lo que hace de una manera es que el dólar se fortalezca. ¿Qué hace el Banco Central Europeo? ¿Le viene bien ahora mismo subir los tipos de interés a los europeos? Pues sobre todo a los países del sur nos viene fatal. Pero es que la única alternativa que tiene para evitar que el dólar se fortalezca tanto es seguir la estela de los americanos. Bien, pues hoy ¿qué ha pasado? Los americanos han dado un signo de debilidad en el crecimiento del PIB. Pero por contra han dado unos índices de solicitudes de desempleo que se sostienen. Es decir, el empleo americano se sostiene, el índice de paro está en mínimos históricos. Esto, combinado con que la inflación anticipada sigue siendo muy alta, del 7,1, lo único que hace pensar es que la Reserva Federal Americana, es decir, el Banco Central Americano, tiende a volver a subir los tipos de interés en septiembre. Y no le quedará más remedio al Banco Central Europeo que seguir su corriente. Se avecina entonces un otoño, digamos, caliente de altos precios, como vaticinan algunos expertos después de las previsiones económicas que han rebajado el Gobierno, el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, Bruselas. Yo, para empezar, creo, bueno, por supuesto no me creo la del Gobierno, las previsiones, y creo que el Fondo Monetario Internacional, para nuestra desgracia, también se equivoca y vamos a estar por debajo del 4. El factor inflacionario más crítico que hay ahora mismo, con mucha diferencia, es la guerra, que además es un factor incontrolable. No eres capaz de saber cuándo va a parar, ni sabes qué medidas se van a tomar. Por ejemplo, si hay un corte radical del gas a Alemania, la recesión va a ser más profunda. Clarísimamente, Italia y Alemania en el segundo semestre en el año presente van a entrar en recesión. ¿Y qué ocurre con Francia y España? Que no deberíamos entrar hasta el primer trimestre del año siguiente, pero si se acentúa la presión de los rusos sobre los cortes de gas, entraremos seguro. Claro, estamos diciendo que los alemanes o los americanos están en un índice de paro que ronda el 3,5%. Nosotros, bueno, le ponemos un 1 delante al 3. Es decir, estamos en unas cifras que no tienen nada que ver. Y nuestra economía, además, no se ha recuperado. Ellos están muy por encima de los niveles prepandémicos. Nosotros todavía no. Y de cara, por ejemplo, a mañana, Miguel Ángel, que vamos a conocer un nuevo dato de IPC, en el 10,4% está. ¿Se espera que siga subiendo o qué recorrido cree que tiene en los próximos meses? Yo en esta casa, antes de acabar el año anterior, predije que acabaríamos en el 7%. Me llamaron, no en esta casa obviamente, pero me llamaron por ahí loco. Luego acabamos en el 6,7 y expliqué por qué me había equivocado en esas 3 décimas, que era porque había soplado más viento en noviembre. Y me preguntaron qué iba a pasar y dije, pues yo entiendo que hacia marzo y abril la cosa mejorará. ¿Por qué nos equivocamos? Porque nadie preveía que Putin iba a ser tan loco de atacar Rusia. Pero ¿qué ocurre? Que nuestro gobierno particularmente no está tomando las medidas coherentes que hay que tomar en esta situación, sino que al aumentar el gasto público,
lo único que está provocando es que no haya medidas de contención, con lo cual nos vamos a encontrar con seguridad un dato de empleo mañana penoso. Bien, eso ya lo descontamos, que va a ser penoso. La pregunta es, ¿y en noviembre? Bueno, pues jugamos con 3 escenarios. El más favorable, el que todos deseamos, la carta a los Reyes Magos. La guerra se acaba. Putin depone las armas y se ha acabado esto. Y encima nos hacemos amigos de ellos otra vez y nos venden el gas. Es decir, una carta que no se va a cumplir. A lo mejor éramos capaces de llegar al 6% a final de año. Pero si la carta es la opuesta, es decir, no nos conceden nada a los reyes y Putin lo que hace es que la lía todavía más, pues muy probablemente nos veamos con inflaciones de 2 dígitos bastantes meses. Pues esperemos que no se cumpla esa previsión, Miguel Ángel Temprano. Gracias por esta radiografía de la actual situación económica. Muchas gracias a ti.